Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas, todos, todes. Vamos a continuar el curso el día de hoy. Estamos en la unidad número 5 sobre el derecho diplomático y consular y en esta parte nos quedamos y aquí es donde vamos a continuar y para el tema que sigue a continuación tenemos esta pregunta: ¿qué es más antiguo, el consulado o la embajada? Y para ello vamos a preguntarle a, estoy abriendo el archivo, por eso la pausa. A Luciana, ¿estará por ahí? Juan Luis, Profesor, sí, diga. profesor, una disculpa. En otras clases cuando presenta solamente podemos ver su presentación y en esta ocasión estamos viendo también la lista. ¿Ah, sí? Ah, gracias por avisar. Sí, es que, sí. A ver, ¿cuál será? Compartir, PowerPoint. A ver, díganme si voy a hacer una pausa en la grabación. Bueno, Guadalupe, ¿estará por ahí? Sí, profesor. Pues digo, no tienes por qué saberlo porque para eso es la clase, ¿no? Pero, ¿qué te imaginas que sea más antiguo, el consulado o la embajada? Yo me imagino que el consulado es más antiguo que la embajada. Gracias, Guadalupe Gabriela. Sharon, ¿quieres agregar algo? Bueno, justo iba a mencionar que el consulado es muchísimo más antigua que la embajada y me gustaría un poco ejemplificar con Roma. Roma, por ejemplo, sí tenía los consulados y bueno, creo que es el ejemplo más antiguo que se tiene justo del derecho, ¿no? Del consulado. Ah, muy bien, gracias. Bueno, que en el derecho romano el consulado era otra figura. eh, Llegó a nosotros con el nombre de consulado y ciertamente es más antigua que la embajada, solo que en derecho romano el consulado era pues más bien de derecho, bueno, este también es derecho público, pero tenía que ver con el ejercicio del gobierno, no específicamente con las funciones consulares como se entienden hoy en día, que es básicamente servicios protocolarios, notariales, fuera del país, pero sí tiene que ver con el derecho romano, ciertamente. Quizás no con el nombre precisamente de consulado, con otro nombre que vamos a ver en lo que avancemos, pero sí, sí tiene que ver con el derecho romano, como bien sugieres. Bueno, el derecho, ¿cuál es la naturaleza del derecho consular? Primero hay que decir que tiene un origen de carácter mercantil. Ese es el fomento del comercio entre pueblos. Es más viejo que el Estado. El Estado surge en el siglo XVII. Bueno, se va consolidando el Estado como lo entendemos hoy, entre los siglos XV, XVI y XVII, hasta llegar su plena consolidación en el siglo XVII, que pues es el siglo en que se considera que nace el derecho internacional público, el derecho entre las naciones, el derecho entre los estados, entre los países, por eso se llama internaciones, entre derecho internacional. Y el derecho consular, que por ese motivo es más viejo, o sea, ¿cuál es el motivo? Pues el Estado surge hasta el siglo XVII o se consolida hasta el siglo XVII. Antes había, pues, ciudades-estado, no había las comunicaciones que hay hoy. En fin, eso es una obviedad. Y el origen que tiene el consulado y las funciones consulares, como hoy se entienden, pues es el fomento del comercio entre una ciudad-estado y otra ciudad-estado.
El cónsul actúa principalmente para proteger el comercio y asistir a sus nacionales. Esta asistencia a los nacionales, que en México recibe el nombre de protección consular, tiene una dirección, la Secretaría de Relaciones Exteriores, específica en materia de protección consular, pues es una función que es muy antigua, muy añeja, muy vieja. Entonces, el origen del consulado tiene tanto eh, es tanto comercial, es decir, el fomento del comercio entre una ciudad-estado y otra, y la protección de los nacionales. Dice el texto coordinado por Ricardo Méndez Silva que al realizar actos consulares el Estado actúa en calidad de sujeto de derecho interno. Y esto lo vamos a analizar en lo que continúa, pero básicamente el derecho consular es la aplicación del derecho interno en el extranjero. Por eso un cónsul, cuando te ayuda a, a recibir una notificación judicial, a obtener un acta de nacimiento, a obtener tu CURP, etcétera, pues lo que está haciendo es aplicar el derecho mexicano en el extranjero, por ejemplo, en el consulado de México en Houston, por decir algo, o en San Bernardino, cerca de Los Ángeles. ¿Qué tipo de actos realiza un consulado? Te expide pasaportes, matrículas consulares, credenciales para votar, o bueno, te las tramita, ¿no? Actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, poderes notariales. Si no, por ejemplo, si estás en los Estados Unidos y no puedes salir de los Estados Unidos por la razón que sea y debes realizar un trámite bancario en México y para ello le pides a un pariente que haga el trámite por ti, pues tienes que expedir un poder, un poder notarial y eso se puede hacer en los consulados. eh, Testamentos, repudios de derechos hereditarios, sobre todo lo que tiene que ver con juicios agrarios, repudios de derechos hereditarios, cartas rogatorias, notificaciones de tribunales mexicanos, visas de residencia temporal o permanente, en fin, realiza toda una tiene una gran variedad de funciones que básicamente se simplifican comprendiendo que esas funciones notariales es la aplicación del derecho interno, pero en el extranjero. Bueno, me estoy repitiendo, se repite esta pregunta, ¿qué origen tienen los consulados? Ya dijimos que tienen origen comercial y de protección de los nacionales. Aquí en esta lámina pueden ver que los vestigios, bueno, se remonta hasta los griegos, hasta la antigüedad. Así es la forma en que uno aprende derecho, ¿no? Nos remontamos a los griegos, a los romanos. Faltaría que tengamos una metodología, ampliemos nuestra metodología jurídica. Me incluyo yo eh, en esta sugerencia que estoy haciendo, la estoy haciendo aquí delante de ustedes, pero deberíamos ampliar nuestra metodología jurídica para incluir o sea, ¿cuál sería, por ejemplo, el origen consular en el mundo mesoamericano? ¿No? Yo no lo sé, pero mm, porque no tenemos esa metodología, ¿no? Y pienso que es una falla nuestra de los profesores, de las profesoras, tal vez de las cartas de estudio, que muy pocas veces tendemos a estudiar nuestra propia historia. Pero bueno, habiendo hecho esta autocrítica, el origen de la figura consular se remonta hasta los griegos con la figura del proxenos, que ya habíamos hablado de ella. De aquí la estamos retomando, estamos haciendo un recordatorio. Proxenos es en la Grecia antigua, mm, probablemente tenga el mismo origen etimológico que prójimo, próximo, etcétera. También el delito de trata de personas que recibe el nombre de proxeneta.
eh, puede tener el mismo origen, no lo sé de cierto, pero pareciera eh, así intuitivamente que tienen ese origen. Y la otra figura es el pretor peregrino, el pretor peregrinus de los romanos, es decir, no es propiamente el consulado la figura que es equivalente en el derecho romano, pero sí, ciertamente el derecho romano tuvo una figura similar, parecida a lo que hoy conocemos como cónsul. ¿Cuál es la función de estas dos figuras, el proxenos y el pretor peregrino? La protección de cargamentos y la gestión de intereses económicos extranjeros. Este tema de los cargamentos parece asociarse más a la función que tienen hoy en día las aduanas, aunque no son exactamente lo mismo. Las aduanas sirven para eh, toda la logística del comercio exterior, el pago de aranceles, si es que los hay, temas de registro, en fin, toda la regulación que tiene que ver con las aduanas. Que por cierto hay un seminario que se está transmitiendo en vivo, creo que se está transmitiendo en vivo por parte en las redes sociales de la Facultad de Derecho sobre el derecho aduanal y va a durar toda esta semana, creo que hasta el viernes, por si les llega a interesar. Y luego hacemos un salto a la Edad Media, que es la siguiente época histórica después de la Antigüedad. La Antigüedad es la época esclavista, como ustedes saben, y luego entramos a la Edad Media. En la Edad Media, lo que hoy conocemos como cónsul, persona cónsul, en la Edad Media funcionaba como un árbitro que resolvía disputas privadas entre mercaderes y gremios. Es decir, que esta figura de árbitro no es propiamente una función que se haya conservado hasta nuestros días, más bien las que sí se conservan, sobre todo es la protección consular, la protección de nacionales en el extranjero. También el fomento del comercio entre ciudades, ¿no? Por ejemplo, pero la de árbitro, esa ya sí se autonomizó, se separó pues prácticamente por completo de la función consular porque no resuelve, aunque sí resuelve problemas prácticos, en realidad no resuelve disputas como la Edad Media entre personas privadas, entre mercaderes y entre gremios. Luego saltamos a los albores de la Edad Moderna, al siglo XIV. La modernidad, bueno, depende del autor que lean, que estudien, si les gusta la filosofía. Yo les recomiendo muy ampliamente a Bolívar Echeverría, un ecuatoriano residente en México, fallecido ya hace algunos años, y él es uno de los filósofos ecuatoriano-mexicanos, un filósofo latinoamericano, vamos a llamarle así, que reflexionó en torno al tema de la modernidad y se puede plantear que la modernidad ocurrió en la primera ilustración, en el siglo XII, o tal vez en el siglo V, antes de nuestra era, eh, que es la época de Buda, ¿no? Por ejemplo, en el siglo primero, en fin, depende del autor que lean, pero tal vez lo más aceptable es que la modernidad pues nace con el capitalismo y luego entonces, aunque hay vestigios antes del triunfo del capitalismo, quizás con el triunfo de la Revolución Francesa, de la Ilustración, pues ese es el fin del feudalismo, la derrota del rey francés, aunque permanecen algunos reyes en, en Europa, pero esos son, este, eh, olvidé el término cuando una cosa existe aún a pesar de que ya no deba. Son rémoras, ¿no? Unas especies de rémoras o, este, hay otra palabra, no me acuerdo cuál es esa otra palabra, pero bueno, en fin, el punto es que eh, en la modernidad es cuando adquiere o va adquiriendo las características, me refiero al consulado, que se conservan hasta hoy en día. Pues bueno, en los albores de la modernidad, en el siglo XIV,
el llamado eh, consulado del mar, que también tiene mucha relación con lo que hoy entendemos por las aduanas, pues es una normatividad en el Imperio Otomano que codifica los usos marítimos para regular el comercio mediterráneo. Bueno, dije el Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano tenía, eh, por ejemplo, en esa época todavía en el siglo XIV, tenía un reinado, ¿no? O sea, tenía ocupada lo que hoy es España, que en el siguiente siglo, con la reina Isabel la Católica, de hecho, a finales del siglo mm, XIV, a finales del siglo XIV, es cuando expulsan, eh, en España expulsan a pues no solo a los judíos, ¿no? Sino a los árabes. Hay una, mm, vamos a llamarle renacionalización de España, con la expulsión de culturas ajenas, entre comillas ajenas, porque no hay culturas ajenas. Pero bueno, eso sí es parte de la historia. En fin, el punto es que no me quiero extender más en eso, además de que no soy historiador. Pues esta norma llamada del Mare codifica los usos marítimos para regular el comercio mediterráneo y eso se asocia con las funciones consulares o se asoció en algún momento con las funciones consulares. Luego llegamos a la Edad Moderna con los tratados de capitulación. Eh, Esto de capitulación es por los llamados capítulos. De hecho, mm, los matrimonios, ¿no? También se utiliza este concepto de las cláusulas matrimoniales, pero bueno, eso es otro tema. Los tratados de capitulación, a lo mejor confundí el consolato del Mare con los tratados de capitulación, porque esto sí tiene que ver con el Imperio Otomano, si no me equivoco. Pero bueno, regula la jurisdicción civil y comercial sobre mercaderes nacionales en el extranjero. Y esta regulación eh, tiene, informa, da contenido a los antecedentes de lo que hoy entendemos por consulado, ¿no? La función consular. Y aquí en este caso, jurisdicción civil y comercial sobre mercaderes nacionales en el extranjero, que es muy parecido a las funciones consulares de hoy, en el sentido de que es derecho interno aplicado en el extranjero. Pues pedir un acta de matrimonio, un pasaporte, etcétera, ¿no? Eso es derecho interno, por ejemplo, derecho interno mexicano aplicado en los Estados Unidos, en los consulados de los Estados Unidos. Y llegamos hasta el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, en los años 60, un año eh, solo para contextualizar, pues de muchos cambios. Es la primera década de la Revolución Cubana, la eh, poco más de 10 años de la Revolución China, en los 60 es el preludio de grandes cambios, por ejemplo, en Irán, en los 70 triunfó la revolución islámica, expulsaron al Shah de Irán, eh, que curiosamente se vino a vivir a México. Le dimos asilo al Shah de Irán a petición de los Estados Unidos, pero bueno, esa es otra historia que tal vez algún día la comentemos, pero eh, el punto es que en los años 60 se codifica toda la práctica en torno a las funciones consulares. Y bueno, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, pues regula el fomento de las relaciones económicas, comerciales y la protección de los derechos comerciales, así como las inmunidades a las que tienen derecho, parecido a las inmunidades diplomáticas. Por ejemplo, establece la obligación de los estados de informar a los consulados cuando un extranjero es detenido
en el país receptor. Por ejemplo, si un mexicano es detenido en los Estados Unidos tienen la obligación, conforme a esta convención, de dar aviso al consulado, de inmediato, de dar aviso al consulado. Y eso es una forma de protección, porque allá, como hay pena capital en algunos estados, pues es una cuestión prácticamente de vida o muerte, ¿no? Que puede implicar para los, las personas mexicanas que residan en Estados Unidos, sea legal o, bueno, sea con documentos o sin documentos, ¿no? Sea, iba a decir ilegal, pero no es correcto llamarles ilegales, ¿no? No por mm, no tener autorización de ingreso sea ya propiamente un ilegal. Esos son términos que no son aceptados hoy en día. ¿Qué significa que los... Adelante, Fernanda. Ay, bueno, profesor, a mí me surgió una duda con, por Ujú. ejemplo, el caso del Chapo Guzmán, que estuvo en las cárceles de Estados Unidos. ¿Cómo funciona en ese aspecto? O sea, ¿cómo se establece en este caso con, bueno, en el caso de México, al ser ciudadano mexicano, pero al final él fue un criminal, pero se estableció en las cárceles de Estados Unidos? Ahí no, me queda un poco de duda. Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, el caso de Joaquín Guzmán Loera es un caso de extradición. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se otorgó la extradición, se le capturó en Mazatlán, en un hotel en Mazatlán. Se le trasladó a la Ciudad de México y se otorgó la extradición porque había una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos que pesaba sobre esta persona, ¿no? Joaquín Guzmán Loera. Entonces, al otorgar la extradición, eh, no interviene propiamente la protección consular. Más bien, lo que ocurre es una cooperación penal internacional entre los Estados Unidos de América y México. Entonces, por la vía de la extradición, es que se le trasladó desde México hacia los Estados Unidos. ¿En qué consiste la extradición? Es que los delitos por los cuales se le quiere enjuiciar en los Estados Unidos deben estar tipificados tanto en México como en los Estados Unidos. Y pues en ambos países el crimen organizado, pues el llamado narcotráfico, o sea, el comercio ilegal de estupefacientes y la delincuencia organizada, pues están tipificados tanto aquí como allá. El hecho de que haya sido una extradición significa que no se le podía sancionar a la pena capital en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México no tiene la pena capital. Es decir, si, eh, mm, bueno, en fin, o sea, es una consecuencia de la extradición, que no se le, como México otorgó la extradición, pues no se le puede sancionar con la pena capital. Eh, ¿Cuál fue el resultado en los Estados Unidos? Se le llevó a cabo un juicio. Hay un libro muy interesante de Jesús Esquivel, mm, el corresponsal de la revista Proceso en los Estados Unidos. Se le puede criticar a la revista Proceso por muchas cosas, sobre todo en la actualidad, pero porque ya no es la revista de Julio Scherer García, cuando tuvo eh, mm, su máxima, bueno, no es lo que es hoy, pero bueno, en fin, eso no quita que es un libro muy interesante, el de Jesús Esquivel, y él relata el testimonio como periodista de los juicios de Joaquín Guzmán Loera, bueno, más bien del juicio de Joaquín Guzmán Loera que resultó en los Estados Unidos, en un tribunal de Nueva York, que resultó en la cadena perpetua. Y actualmente solamente puede hablar con su familia 15 minutos al mes, puede tomar el sol unos minutos al día, está en una celda de muy pocas proporciones, en fin, todo eso podría calificar como una tortura, eh, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que no intervino propiamente la protección consular por parte de México a esta persona porque la figura utilizada fue la de la extradición.
No obstante, hay un caso que sí tiene que ver con la protección consular, que fue la de el que fuera secretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto, olvidó su nombre, Salvador Cienfuegos se llama, viajó ya no siendo el secretario de la Defensa, viajó con su familia a Los Ángeles y en Los Ángeles fue detenido por el gobierno de los Estados Unidos cuando en la primera presidencia de Donald Trump. Ahí sí eh, funcionó tanto la protección consular, porque él solicitó como mexicano la protección consular y a la cual tiene derecho, todos tenemos derecho a la protección consular, y también a la protección diplomática. La protección consular consistió en la asistencia en materia jurídica eh, para hacer frente a las acusaciones que recibió por parte del gobierno de los Estados Unidos. Además, fue una violación, según dijo el gobierno mexicano en su momento, en la presidencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se anunció, se informó en una de las conferencias matutinas que fue una violación esa captura, esa aprehensión, eh, una violación de los tratados de colaboración, de cooperación penal entre Estados Unidos y México, es decir, no hubo intercambio de información, básicamente. Entonces México le otorgó la protección consular, es decir, recibió asistencia jurídica para hacer frente a las acusaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y también recibió, y eso ya es aparte, distinto de la protección consular, recibió protección diplomática porque México invocó los tratados de cooperación penal entre Estados Unidos y México, invocando la violación de esos tratados y pues hubo una petición por parte de México de que se devolviera al general Salvador Cienfuegos, lo cual ocurrió para que la primera presidencia de Donald Trump pues no tenía el control del Congreso de los Estados Unidos, era una presidencia menos bélica que la segunda presidencia de Donald Trump y se logró que fuera retornado a nuestro país y aquí no está siendo investigado, por lo menos no era investigado por la Fiscalía General de la República cuando el titular era eh, Hertz Manero, actual embajador de México en el Reino Unido. No sé si te respondí. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar eh, bueno, es el mismo tema, nada más que planteado tal vez en forma distinta. ¿Qué significa que los actos consulares son actos de derecho interno realizados en el extranjero? De cierta manera ya respondí a esa pregunta. Bueno, esta es una explicación, está un poco abultada la lámina, no es lo más conveniente, pero es válida, no obstante la cantidad de información. eh, es conveniente porque resume qué significa que los actos consulares son actos de derecho interno realizados en el extranjero. Mientras los actos diplomáticos son esencialmente relevantes en la esfera del derecho internacional, los actos consulares son actos de derecho interno realizados en el extranjero. Aquí ustedes pueden notar la diferencia entre derecho diplomático y consular. El derecho diplomático regula las relaciones de representatividad entre un Estado y otro. Por ejemplo, el nombramiento del embajador de México en los Estados Unidos, cómo se le acredita, eh, la presentación de las cartas credenciales, el acto protocolar, etcétera, ¿no? Eso es derecho consular, perdón, diplomático. Diplomático significa relación entre dos estados, relaciones en que el embajador ejerce la representación de un estado en el estado receptor, por ejemplo, en los Estados Unidos. El embajador de México en los Estados Unidos, actualmente Esteban Moctezuma Barragán, pues ejerce actos de representación del Estado mexicano.
actos eh, que no se realizan por los consulados. A veces puede haber una confusión. De hecho, una vez lo comenté con unas personas que decían que el consulado también ejercía actos de representación, pero confundían la representación que realizaban los consulados de mexicanos que tenían problemas penales, ¿no? Por ejemplo, entonces realizaban actos de representación, pero ante el tribunal, en defensa o en representación de esos nacionales que tenían esa dificultad, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero bueno, en fin, el punto es que la gran diferencia entre el derecho diplomático y el consular es que el derecho diplomático es la regulación de de la representación que ejerce un diplomático, un agente diplomático de un estado en otro estado. Ah, ahora, continuando con los actos consulares, son la aplicación del derecho interno en el extranjero. Al realizar actos consulares, testamentos, matrimonios, poderes, pasaportes, visas, etcétera, el Estado no busca crear normas internacionales, no está adoptando un tratado, por decir algo, ¿no? Sino que está ejecutando su propia normativa interna. La regulación de los pasaportes, qué requisitos debe reunir para tener pasaporte, renovarlo, la expedición de un acta de nacimiento. Bueno, ya se digitalizó la expedición de actas de nacimiento. Ustedes desde la computadora pueden obtener su acta de nacimiento. Mm, por toda esta tendencia de la digitalización del gobierno mexicano, que a mí en lo particular me parece muy oportuna. Eh, el consulado actúa como una oficina administrativa pública en el exterior. Por ejemplo, al expedir un pasaporte, pues es como una oficina de relaciones exteriores, pero fuera de México, ¿no? Ejerce funciones de notariado, el consulado, el, la- entre las funciones consulares, ¿no? Eh, la expedición de testamentos, bueno, más bien no la expedición, sino dar fe al testamento que yo dé. O sea, puedo eh, hacer mi testamento en un consulado. Funciones del estado civil, ¿no? Matrimonio, divorcio, etcétera. La emisión de pasaportes, la emisión de visas, la salvaguarda de intereses de menores y sucesiones de los nacionales conforme a su ley nacional. En fin, eh, todas son funciones de derecho interno que se aplican en el exterior. La cooperación consular implica que el Estado receptor permite una limitación al efecto territorial de sus leyes para que el Estado que envía pueda aplicar su derecho interno a sus propios ciudadanos dentro de la circunscripción consular. ¿Qué significa esto? Es que vamos a decir, el consulado de México en Houston, al expedir un poder notarial, en los Estados Unidos están permitiendo que en esa agencia consular, en ese consulado, México aplique su regulación interna nacional. O sea, es la aplicación del derecho mexicano en un espacio territorial dentro de los Estados Unidos. El cónsul es un funcionario regido primordialmente por el derecho de su país. Se rige por la ley del Servicio Exterior Mexicano, digo también los diplomáticos, pero bueno, tanto los cónsules como los diplomáticos, o sea, el embajador mexicano, pues también tiene una regulación en la ley del Servicio Exterior Mexicano, tanto los consulados mexicanos como las embajadas mexicanas en el exterior. Bueno, eso decir que en el exterior es un pleonasmo, pero lo digo por razones de claridad. La autoridad de la persona cónsul, su autoridad y competencia emanan de la soberanía interna.
y no requieren de poderes especiales externos para actuar ex oficio, para actuar de oficio en su esfera. Por ejemplo, si reciben la notificación de que un mexicano, una mexicana ha sido detenida, el consulado recibe una notificación y puede actuar de oficio para la representación, la asesoría legal, etcétera, que pueda recibir un mexicano o una mexicana en el exterior, por ejemplo, en los Estados Unidos. Eh, Debido a que su función es de derecho interno, o sea, las personas cónsules solo gozan de inmunidad por actos oficiales realizados en el ejercicio de sus funciones. Si están realizando actos de representación judicial en el extranjero, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues gozan de inmunidad por esos actos oficiales, es decir, esa ayuda que realizan a mexicanos, mexicanas en los Estados Unidos, goza de inmunidad. Es una inmunidad inferior a la inmunidad que gozan los diplomáticos, porque los diplomáticos, como ejercen la representación de un Estado en otro Estado, requieren una eh, mayor inmunidad, mayores privilegios para el ejercicio de sus funciones. Pero bueno, no significa que las personas cónsules no tengan inmunidad, también gozan de inmunidades, aunque un poco, o en comparado con los diplomáticos, con las personas diplomáticas, eh, limitadas, ¿no? Inmunidades limitadas. No tienen inmunidad por actos privados o contratos personales no realizados como agentes del Estado. O sea, si una persona cónsul compra un automóvil como persona privada, es distinto a que el Estado mexicano compre un automóvil para el homenaje de un consulado. Es decir, una cosa es actuar como persona privada en el extranjero y otra cosa es actuar eh, eh, como agente consular. La que recibe la inmunidad, obviamente, es eh, los actos consulares, ¿no? Los actos realizados en virtud de la función consular. Aunque el Estado actúe como sujeto de derecho interno, el comportamiento de sus órganos consulares se califica como hecho del Estado, según el derecho internacional, generando responsabilidad internacional si se viola una obligación externa. Esto significa que eh, también las personas cónsules pueden implicar la responsabilidad internacional del Estado. ¿Qué es la responsabilidad internacional del Estado? Eso es una unidad completa del curso, pero básicamente es si un Estado ocasiona un daño, por ejemplo, el daño que le realiza Estados Unidos a Irán, Irán tiene el derecho a la reparación. El daño causado debe ser reparado. Irán puede tener la opción de acudir a la Corte Internacional de Justicia. Eh, es una ingenuidad lo que estoy diciendo porque Estados Unidos no admite la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, pero voy a soñar despierto un momento, voy a ser ingenuo por unos instantes y digamos que Estados Unidos admite la jurisdicción de la Corte Internacional y Irán presenta un recurso contra los Estados Unidos e Israel ante la Corte Internacional de Justicia y en un mundo ideal en el que el Estado de Derecho funciona, se declara responsable a los Estados Unidos y se le obliga a la reparación del daño. Según leí en la mañana en Twitter, eh, es muy riesgoso, ¿no? Tomar información de Twitter porque es un burdel, el reino de las fake news, pero si uno sabe buscar y lee a las personas adecuadas, pues puede ser de cierta utilidad, pero ronda alrededor de los 500.000 millones de dólares, ¿no? La reparación eh, a la que tendría derecho en un mundo ideal Irán por la agresión de Israel y los Estados Unidos. Vuelvo al tema
que nos ocupa, que es la función consular, el derecho consular. Los actos que realiza eh, una persona cónsul, o sea, los órganos consulares de un Estado, se califican hecho de Estado, es decir, son actos que realiza un Estado en otro Estado. Aunque es la aplicación del derecho interno en el extranjero, no deja de ser un hecho de Estado, son actos que realiza un Estado en otro Estado. Por ejemplo, México realiza actos como hechos de Estado al realizar las funciones consulares en los Estados Unidos. Si una persona cónsul, de hecho, no sé si les ha llegado la noticia, eh, el gobierno actual de los Estados Unidos, pues es un gobierno, vamos, los analistas han llegado al grado de llamarle teocrático porque están invocando a Dios. No me refiero a que el dólar tiene eh, la leyenda que confían en Dios, ¿no? En God we trust. No, no, no solo eso, sino que la agresión a Irán se justificó con razones cristianas, ¿no? O cristianas entre comillas. Eso no es cristianismo, es cualquier cosa menos cristianismo, ¿no? Desde mi perspectiva, pero bueno, es un gobierno bélico que realiza invocaciones teológicas. Luego entonces algunos analistas le llaman teocrático, es decir, parece más teocrático que el propio Irán, o son tan teocráticos Irán como los Estados Unidos. Quien está actuando conforme a derecho, en mi perspectiva, pues es Irán, porque está actuando en represalia a la agresión que recibió. Si le agreden una planta eléctrica, pues agrede una planta eléctrica, ¿no? Así. Lo que sí no ha hecho es, Irán recibió la agresión de una escuela, murieron alrededor de 160 niñas, estudiantes. Irán no ha respondido de la misma manera, es decir, no ha agredido una escuela, ni en Israel, eh, bueno, en Israel ni en los países del Golfo Pérsico que albergan bases militares de los Estados Unidos, lo cual me parece muy correcto por parte de Irán, es decir, sí está actuando conforme a derecho. Para cerrar esta idea, vuelvo a las funciones consulares. Las funciones consulares eh, también implican la posibilidad de generar responsabilidad internacional. Y mencioné lo de Estados Unidos como gobierno teocrático porque en esas invocaciones, cuando se habla de México, eh, se, hay mm, una aseveración por parte del gobierno de los Estados Unidos y del llamado, pues ya no solo del Estado profundo, que son todos esos factores reales de poder que no conocemos, que están en la oscuridad, el deep state, el estado profundo, son las personas que toman las decisiones, tienen todo el poder del mundo, son irónicamente se les dice los dueños del universo, pero bueno, hay unos intereses representados en el gobierno actual de los Estados Unidos que están sugiriendo que los consulados mexicanos en los Estados Unidos, es totalmente falso, pero están sugiriendo que nos estamos inmiscuyendo en los asuntos internos de los Estados Unidos. Estamos promoviendo promociones políticas, en fin. eh, y lo traigo a colación, me acordé de eso, aunque es falso, pues es un riesgo esa falsedad, porque puede implicar, bueno, implica pues la sugerencia por parte del gobierno de Estados Unidos de que hay responsabilidad internacional de parte de México al inmiscuirnos, según ellos. Es falso, repito, ¿no? Pero según ellos nos estamos inmiscuyendo en los asuntos internos de los Estados Unidos a través de nuestros consulados. Pero bueno, es falso. Espero que quede clara la idea para pasar a los siguientes temas. Subrayo nada más que los actos consulares pueden implicar la responsabilidad internacional del Estado. Y bueno, eh, ¿qué es un consulado?
Daniela Ailín estará por ahí. Andrea Desiré. Ay, Carla profe, sí está. Natalia. Ah, bueno, Sí, ahorita te damos la palabra, Daniel, un segundo. Levantó la mano Carla Natalia. Adelante, Carla. Sí, bueno, eh, el consulado, ay, mm, pues ayuda a sus ciudadanos que están en el extranjero, o sea, en situaciones como de detención, de arresto, localización de las personas y también en la emisión de visas y la expedición y la renovación de pasaportes. Muy bien. Sí, efectivamente. Gracias, Carla. Daniela Ailín, ¿quieres agregar algo? bueno, también es que, bueno, es como la representación de, bueno, de un país en un estado como extranjero y pues su función principal es como proteger a los ciudadanos o asistirlos en otro país. Muy bien, excelente. La función principal es la protección de sus nacionales en otro país. Gracias, Carla, Natalia y Daniela Ailín. Sí, muy bien. Eh, y voy a aprovechar una charla que dio Juan Pablo Cortés, cónsul de, de registro civil y fe pública. O sea, es, no es el cónsul general, sino es un cónsul especializado en registro civil y fe pública en el Consulado de México en Houston y dio una charla para un grupo para un grupo como este sobre las funciones consulares. Entonces vamos a tomar como fuente esa charla para saber qué hace un consulado mexicano en los Estados Unidos, por lo menos en el 2023. Eh, Dice o dijo Juan Pablo Cortés en esa charla que pueden escuchar si tienen curiosidad en el enlace que está en la lámina y a la cual ustedes tienen acceso y a la cual también se puede acceder en la descripción de este video en YouTube. Ahí está en esa descripción de los videos de YouTube, está el enlace a las presentaciones, incluyendo esto. Eh, una de una de las cosas que dijo, y lo planteo como conclusión de su charla, es lo siguiente, se abren comillas. La labor consular ha evolucionado de sus funciones tradicionales hacia un litigio estratégico y una protección activa de derechos humanos, se cierran comillas. Esto lo dijo Juan Pablo Cortés Villalobos, cónsul de Registro Civil y Fe Pública en Houston en el año 2023 para una charla para uno de mis grupos eh, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, ¿Qué hace básicamente? Bueno, él lo planteó como un litigio estratégico. Hizo referencia a varios casos que pueden ustedes consultar en el enlace que ven ahí en la lámina. ¿Qué hace un consulado? Pues realiza asesoría legal, tanto de carácter laboral como migratoria. Si hay una persona mexicana que trabaja en los Estados Unidos, no tiene papeles, como se dice, puede recibir asesoría legal por parte del consulado. Deben tener mucho trabajo, ¿no? en, durante la segunda presidencia de Donald Trump, porque se volvió muy tensa la situación en relación a la migración, porque convirtió en enemigo interno a la migración, pues vamos a llamarla ilegal, ¿no? Pues bueno, ¿qué hace un consulado? Pues asesoría legal de carácter laboral y migratoria. Por ejemplo, si una persona, les voy a poner un caso, una persona migra de México a Estados Unidos en los años 90, no migra legalmente,
está en una zona de los Estados Unidos, no se puede mover de ahí, porque si cruza cierto límite de una ciudad a otra, corre el riesgo de ser deportado, pues puede acudir al consulado de esa área, consulado mexicano de esa área, para recibir asesoría legal. Me conviene plantear un juicio ante el gobierno de Estados Unidos para solicitar la legalización de mi estancia en los Estados Unidos, o no me conviene. Y la respuesta que recibió, pues, es una persona que yo conozco, caso que yo conozco. La respuesta que recibió es, pues tienes el 50% de posibilidades de que o te legalices o te deporten. O sea que es una moneda al aire, ¿no? Pero bueno, mm, aunque esta persona mm, se informó con un despacho migratorio, esos despachos migratorios muchas veces forman parte de los programas eh, eh, que viabiliza el gobierno mexicano. Por ejemplo, el programa de protección de los nacionales. Bueno, es una dirección de la Secretaría de Relaciones Exteriores y esa dirección viabiliza algunos programas. Tal vez el más conocido quizás es el programa de ayuda a las personas con pena capital, o sea, personas mexicanas con pena capital en los Estados Unidos, derivado del caso Avena. ¿Qué otra cosa realiza el consulado? Según nos explicó el cónsul Juan Pablo Cortés Villalobos, apoyo en materia de violencia de género y defensa diplomática, o bueno, consular del Estado. Mm, Él aludió a la defensa diplomática, este, mm, por un caso que él mencionó en el cual participó incluso eh, el gobierno mexicano, es decir, una relación de Estado a Estado, que es el caso Avena. No es otra cosa que el caso Avena, eso ya es una función consular, perdón, diplomática, porque el Estado mexicano decidió presentar un recurso ante la Corte Internacional de Justicia, invocando la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, el artículo 36 particularmente, que obliga a los Estados Unidos, que es parte de la convención, o milagro, obliga a los Estados Unidos a informar al Consulado de México de la detención de mexicanos en los Estados Unidos. Y es una cuestión de vida o muerte porque de esa forma puede dar asistencia consular, o sea, representarlos en tribunales, puesto que está en riesgo la vida, es decir, si te detienen por delitos, digo, y te arriesgas a la pena capital, pues que te dé eh, protección consular, ¿no? El Estado mexicano. Pues bueno, el caso, como había muchos casos, había 50 mexicanos en ese momento, en el 2001, condenados a la pena capital y en violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, pues México decidió recurrir a la Corte Internacional de Justicia y ganamos el caso. Probablemente sea, bueno, lo dijo él, es el caso más exitoso que ha tenido México en materia de, pues bueno, es un caso ganado pues ante la Corte Internacional de Justicia. Eh, es el único caso que hemos llevado a la Corte y lo ganamos. Bueno, ¿qué más hace un consulado? Tiene ventanillas de salud, asesoría financiera, por ejemplo, para enviar remesas, ¿no? ¿Cuál es la vía más segura, la menos costosa para enviar remesas de Estados Unidos a México? También tiene programas de emprendimiento, cómo poner tu, eh, tu empresa en los Estados Unidos, o pues sí, cómo realizar emprendimiento, cómo vender, no sé, artesanías, comida. Mm, pues la comida mexicana tiene presencia, una presencia importante en los gustos culinarios, sobre todo en California, pero bueno, ya hay hasta empresas, ¿no? Que eh,
llevan por nombre taco, aunque no, digo, nunca he comido en esa empresa, pero me aventuro a pensar que no, no es igual, ¿no? Que los tacos mexicanos, los verdaderos, o sea, los de aquí. Pero bueno, en fin, tiene programas de emprendimiento y promoción cultural. La promoción cultural, pues es, por ejemplo, cuando en los Estados Unidos, en lugar de celebrar, conmemorar la independencia de México, allá se celebra el 5 de mayo, que es, que es el 5 de mayo, pues la batalla de Puebla, vencimos en una batalla, aunque luego nos intervinieron, nos pusieron un emperador austriaco, pero ganamos en la batalla de Puebla y los Estados Unidos con la doctrina Monroe, la original, que es América para los americanos, entendido por americanos, según los estadounidenses, los Estados Unidos, y según los americanos, es decir, los mexicanos, desde los mexicanos hasta los argentinos, somos americanos. Pero bueno, en fin, el punto es que allá se conmemora el- el 5 de mayo, pues los consulados también participan en esa conmemoración, aunque lo correcto sería que se celebre, digo, también se celebra el el 15 y 16 de septiembre. eh, Hay una ambigüedad ahí porque Agustín de Iturbide nació el 15 de septiembre, lo mismo que Porfirio Díaz, el 15 de septiembre, entonces, y además el grito fue en la noche o en la madrugada, no hay certeza si fue propiamente el 15 o ya el 16, pero bueno, entre el 15 y el 16, y en México el día feriado es el 16, pues también participan los consulados mexicanos, ¿no? En la celebración de esas conmemoraciones, es decir, promoción cultural o promover este año que es el centenario del poeta chiapaneco Jaime Sabines, pues la promoción, ¿no? De la lectura de la poesía de Jaime Sabines. Digo, no sé si haya, supongo que puede haber en los consulados promoción cultural o obras de teatro, bailes, en fin. También eso hace un consulado. Aunque en estos momentos, eh, aunque no hay que menospreciar la cultura, pues obviamente lo más relevante es la protección de las personas mexicanas en los Estados Unidos. Están sufriendo acoso por parte del gobierno de los Estados Unidos, del actual gobierno de los Estados Unidos durante la segunda presidencia de Donald Trump. ¿Qué hace un consulado? Pues expide pasaportes, matrículas consulares y credenciales para votar. Eh, o sea, viabiliza las credenciales para votar. Pues ustedes saben que se puede votar. Los mexicanos en el extranjero pueden votar. Hay ciertos mecanismos, son muy limitados. Hace falta que se amplíe más ese derecho, el ejercicio de ese derecho. Este, en la iniciativa de reforma constitucional de carácter electoral que no fue aprobada se murió en la Cámara de Diputados que presentó la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se incluía una ampliación del derecho a votar por parte de los mexicanos que residen en el extranjero. Pero bueno, eso es parte de las funciones consulares. Realiza también pues la expedición de actas de nacimiento, incluyendo identidad de género. Si una persona mexicana en su acta de nacimiento dice que es hombre, pero ella se considera mujer, pues hay maneras de cambiar esa identidad a la identidad que ella eh, tiene, ¿no? Matrimonios igualitarios también. Esto se promovió, pues el canciller era Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es uno de los impulsores de este tema cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, promovió, pues creo que fue la primera ciudad en México que
bueno, primera entidad federativa, en este caso el Distrito Federal, tiene la particularidad de ser la sede de los poderes federales, hoy llamada Ciudad de México y mañana va a ser llamada Anáhuac, tal vez, no lo sé, es una posibilidad. Pues él impulsó la ley de convivencia, o sea, la, pues el llamado matrimonio igualitario. Pues cuando fue canciller del 2024, perdón, 2018 al 2024, también promovió este tema, ¿no? En la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego entonces, pues las actas de nacimiento incluyen, o sea, ¿qué hace un consulado? Pues expedir actas de nacimiento, incluyendo la perspectiva de género, de cambio de identidad de género, matrimonios igualitarios y actas de defunción. Elabora poderes notariales, testamentos, repudios de derechos hereditarios, por ejemplo, en juicios agrarios, si tú eres heredero o heredera de un ejido y para realizar actos jurídicos en México, pues a tus parientes es probable que les convenga que renuncies, si tú estás de acuerdo a renunciar, pues que renuncies a esos derechos hereditarios, pues eso se puede hacer en el consulado. Desahogo de cartas rogatorias. ¿Qué es una carta rogatoria? Son documentos enviados de estado a estado para viabilizar trámites judiciales, ¿no? Notificaciones, emplazamientos, pruebas, tal vez se requiera recabar una testimonial. Esas son las cartas rogatorias. Desahogo de notificaciones de tribunales mexicanos, por ejemplo, casos agrarios o familiares. ¿Qué hace un consulado? Emite visas de residencia temporal o permanente. O sea, si eh, pues en México viven, no sé, ¿alguien sabe alrededor de cuántos estadounidenses viven en México? ¿Tiene idea o ha escuchado hablar? Porque no solamente hay mexicanos viviendo en Estados Unidos, sino que hay estadounidenses viviendo en México. Pues hay alrededor Dice, de estaba adelante. leyendo que dice El País que del 1.2 millones de migrantes que llegan a México, el 70% son estadounidenses, que será un 800 o algo así, ¿no? Bueno, eso es un dato, me imagino que reciente, pero sí yo tenía entendido que alrededor de 1 millón de estadounidenses viven en México. Hay una comunidad en San Miguel de Allende. De hecho, si van a San Miguel de Allende, es una ciudad hermosa, me encanta esa ciudad. Las misas son en inglés, puesto que hay una comunidad estadounidense importante, particularmente en San Miguel de Allende. Pero bueno, en fin, pues ¿qué hace un consulado? Emite visas de residencia temporal o permanente para vivir o trabajar en México. No obstante, pues yo que soy de Mexicali, que es frontera con Estados Unidos, del otro lado está Caléxico, este, mm, para entrar de México a Estados Unidos, pues tienes que mostrar visa. Para entrar a México desde Estados Unidos, no tienes que mostrar nada. Digo, se hacen ya filas, ¿no? Hay que invertir un tiempo importante para cruzar de Mexicali a Caléxico en diciembre, entre 4 y 5 horas para cruzar, nada más para mostrar tu visa y que ya puedas cruzar. Este, pero de regreso, el único inconveniente también es la fila, pero no es para mostrar tu pasaporte de acceso, sino si traes compras para que hagas eh, los pagos correspondientes al SAT. Pero mm, contextualicé este tema porque los estadounidenses mismos no necesariamente, no presentan pasaporte pues para ingresar de Estados Unidos a México.
al revés, sí, o sea, de México a Estados Unidos. La visa. Pero bueno, me acordé porque, pues, ya es acostumbrado a emitir visas de residencia temporal o permanente, independientemente de los hechos de la práctica. Por esta experiencia que yo les estoy relatando en Mexicali, eh, no necesariamente tienen que mostrar este, tu visa, no es también se dice. Pero Manuel, adelante. Sí, profesor, disculpe que lo moleste. Más que nada es porque se empezó, no sé si soy yo, se empezó a escuchar como muy robótica su voz. Y se empezó a Ah, distorsionar. Sí, no, sí, se escucha así como muy era- distorsionada. bueno, no te escuché. Este, ojalá lo puedas poner en el chat, en el comentario, porque no te escuché. A ver. Ah, yo tengo fe de señor. Bueno, después de unos pequeños detalles técnicos, volvemos a la exposición. Estábamos hablando de las funciones consulares que hace un consulado y estábamos tocando el tema de las visas de residencia temporal o permanente. Em, También un consulado mm, realiza las supervivencias para pensiones, es decir, demostrar que uno está vivo cuando tiene edad para recibir pensión, 65 años en el caso de hombres, 60 años en el caso de mujeres. Eh, y a partir de cuando la mujer cumpla 65 años, pues ya es una pensión, independientemente de que seas hombre o mujer. Menajes de casa también, en caso de mudanzas, realiza apoyos, ¿no? El consulado y certificación de documentos. Por ejemplo, si estudiaste en los Estados Unidos, o mejor dicho, perdón, estudiaste en México y certificar no sé, tu título de la UNAM, ¿no? Por ejemplo, bueno, aunque es otro procedimiento, está la apostilla, pero bueno, también eh, los consulados realizan certificado de documentos, de documentación, por ejemplo, un título universitario. Aunque con la apostilla, repito, pues eso es un procedimiento que se hace, es un procedimiento abreviado de la legalización, que la legalización es la certificación de que las firmas, de que un documento tiene eh, mm, validez, que es un documento que no es falso, se certifica su validez, ¿no? Como documento público. Todo eso lo van a ver cuando lleven Derecho Internacional Privado. Bueno, las personas diplomáticas y consulares gozan de las mismas inmunidades. Ya respondí esa pregunta y voy a abundar un poco. Son las inmunidades que recibe la persona consular, son menos amplias que las inmunidades que reciben las personas diplomáticas. También gozan de inmunidades tanto las personas consulares como las personas diplomáticas, pero son menos amplias, son limitadas. eh, Casi podríamos decir que son absolutas en el caso de las personas diplomáticas. La inmunidad de jurisdicción se limita a los actos realizados en ejercicio de sus funciones. Estamos hablando de las personas cónsules. Repito, se limita a los actos realizados en ejercicio de sus funciones. Los funcionarios, las personas consulares, las personas funcionarias consulares, usando lenguaje incluyente, no pueden ser detenidos salvo en caso de delito grave por decisión de autoridad judicial. Y aquí hay una
un comparativo entre unas y otras. La inviolabilidad de la persona, que es una inmunidad que reciben eh, tanto diplomáticos como cónsules, ¿no? Es absoluta en el caso de agentes diplomáticos, personas diplomáticas, no pueden ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. Y es limitada en el caso de funcionarios, personas consulares, funcionarias consulares, solo pueden ser detenidas en caso de delito grave y por decisión de autoridad judicial competente. En relación a la inmunidad de jurisdicción penal, en el caso de personas diplomáticas es absoluta, gozan de inmunidad total frente a la jurisdicción penal del Estado receptor. Eh, Tal vez suene un poco extralimitado, pero es para la función, el ejercicio garantizado de las funciones de representación de un Estado con otro. Nahum, adelante. Yo tengo una duda, a lo mejor fuera Mm, del lugar, pero ¿ha Adelante. sucedido que han detenido a un cónsul? Bueno, para hacerlo más práctico, aquí en México, o algún cónsul mexicano. No que yo sepa, pero el día de ayer no les envié esa nota, ya era la ley tarde. Se anunció de que se retiró la autorización a un empresario mexicano que era cónsul honorario de Filipinas. Y el motivo es eh, presunta mm, responsabilidad en materia de delitos relacionados con la delincuencia organizada. Mm, pues Puede ser algo fiscal. perdón, ¿Es algo fiscal? no, no, no es fiscal, ¿No? es penal, es Ah, delito penal, ok. Es pero que, es, ajá. perdón, bueno, no sé si lo puedo decir en la grabación, pero justo estaba todo ese tema de Filipinas y México en Miss Universo, ¿no? Del Mm. tema fiscales y todo eso. Pensé que era algo relacionado a eso, pero perdón. No, no sé si era el mismo, creo que no es el mismo. No, este es un mexicano, empresario mexicano que era, desde el día de ayer ya no lo es, era cónsul honorario de Filipinas en México. Y su sede está en Jalisco y según la prensa, eh, hay presunta responsabilidad o presuntos nexos, y digo presuntos, toda vez que no ha habido un juicio, pero parece que ya hay una investigación penal. Tan es así que se le retiró la autorización para fungir como cónsul honorario de Filipinas en México, él siendo mexicano. Entonces, yo no conozco un caso de un cónsul arrestado en México, o sea, ni mexicano, que este es un ejemplo de un mexicano que realizaba funciones de cónsul honorario para otro estado. Él siendo mexicano era cónsul honorario de Filipinas. eh, y son por sus nexos, presuntos, perdón, nexos con eh, un cártel, ¿no? No quisiera mencionarlo en la grabación, mm, pero bueno, en concreto a tu pregunta no conozco otro caso. Es el más cercano a un arresto es este. Y no conozco otro caso de algún cónsul de algún estado extranjero que realiza funciones consulares en México, que haya cometido algún delito grave y se le haya eh, puesto en prisión. No, no conozco un caso. En el caso de Ecuador, que es un estado que se atrevió a agredir nuestra embajada, creo que tenemos de un consulado agregado a la embajada, es decir, que está en la misma sede, la embajada del consulado. Creo que es el caso de México en Ecuador. Tampoco se arrestó a los personal consular mexicano en Ecuador. Solo se agredió, digo, esto de solo se agredió. La embajada es muy grave, ¿no? Pero no se llegó al grado, además de la agresión, que es muy grave, de arrestar a personal mexicano. O sea, ni diplomático ni consular. Luego, entonces, no conozco casos.
Ok, gracias, profesor. Em, Vamos, ¿en qué inmunidad íbamos? Bueno, inmunidad de jurisdicción penal, los diplomáticos gozan de inmunidad total frente a la jurisdicción penal. eh, del Estado receptor y absoluta. ¿Por qué es absoluta? Porque la, eh, el objetivo, la finalidad de esta inmunidad es que puedan ejercer con plena libertad y con plenas garantías la función diplomática. Lamentablemente, por hechos recientes, había negociaciones, o sea, por la vía diplomática, había negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Irán ofreció a los Estados Unidos donar el enriquecimiento de uranio que estaba desarrollando con fines pacíficos, con fines civiles para la producción de energía eléctrica. Estaba ofreciendo la recepción de una inversión multimillonaria. Se decía que unos 500.000 millones de dólares estaban dispuestos a recibir de inversión los iraníes en petróleo por parte de empresas estadounidenses. Eh, Se ofreció incluso pausar el desarrollo de la tecnología de uranio en Irán. No solo la donación, sino se puso sobre la mesa la, ese ofrecimiento de pausar el desarrollo. Y creo que es cierto porque Omán era un mediador de estas negociaciones o testigo mediador, y el Reino Unido, y ambos han confirmado estas afirmaciones que yo les estoy haciendo, ¿no? Hay un artículo que publicó recientemente el ministro de Exteriores de Omán. Lo pueden encontrar en Twitter, en fin, lo pueden encontrar rápidamente, pues. A donde quiero llegar es que eh, la inmunidad penal es absoluta para las personas diplomáticas, no obstante que hechos recientes muestran una práctica agresiva, contraria a la diplomacia, como es el caso reciente de la agresión de Estados Unidos a Irán en plenas negociaciones. Pero bueno, el objetivo, volviendo a la lámina, eso era nada más un contexto, una contextualización. El objetivo de la inmunidad penal absoluta es que puedan realizar las funciones diplomáticas con plenas garantías. ¿Qué es una función diplomática? Pues ejercer la representación de un Estado en otro Estado. En el caso de personas cónsules, la inmunidad penal es funcional o limitada. Solo gozan de inmunidad por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares. Bueno, no obstante, debo también advertir que a pesar, o no a pesar, no, mm, aunque tienen inmunidad penal absoluta, pues no significa que no deban cumplir con el derecho del Estado receptor. Por ejemplo, el embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, pues debe cumplir con la regulación penal, no solo la penal, pues debe cumplir con el derecho estadounidense. Como cualquier mexicano que va a Estados Unidos o a cualquier otro país, debe cumplir con la regulación del derecho que visitas. Eh, Inmunidad de jurisdicción civil y administrativa es amplia en el caso de personas diplomáticas. Tiene excepciones de las personas diplomáticas, esta inmunidad civil y administrativa, en casos de bienes inmuebles particulares, porque no es lo mismo adquirir un bien inmueble como persona privada y no como diplomático, que adquirir un bien inmueble para las funciones diplomáticas. O si recibe una herencia, por ejemplo, el embajador mexicano en Estados Unidos, pues eh, el- esa herencia hipotética, ¿no? En este ejemplo hipotético, pues no tiene inmunidad. O sea, acudiría a tribunal para el juicio sucesorio en los Estados Unidos, pero como persona privada, no como diplomático. También tiene excepciones en actividades comerciales privadas. Eh, si es miembro del Servicio Exterior mexicano,
No es el caso de Esteban Moctezuma, no es miembro del Servicio Exterior. Mm, digo, es un nombramiento de carácter político, es un político que se nombró embajador. Eh, También hay embajadores de carrera, ¿no? O sea, los que son miembros del Servicio Exterior Mexicano, y esa es la eterna lucha de los diplomáticos de carrera, las personas diplomáticas de carrera, de que habiendo estudiado tanto, siendo expertos, se nombran a políticos. Digo, mm, no es que esté mal, pues, nombrar políticos como embajadores, es nada más estoy anunciando la, eh, la pelea interna, ¿no? Del Servicio Exterior Mexicano. Pero bueno, el punto es hay excepciones a estas inmunidades. Adelante, Salvador. Sí, maestro. Bueno, es que al final de cuentas no solamente es con los embajadores, al final de cuentas inclusive en la política, pues, incluso hay una carrera, ¿no? Ciencias políticas y todo esto, pero se prefiere elegir una cara conocida, o se prefiere elegir a al famoso en turno, o a un jugador, o a un deportista, gente que realmente saben que van a atraer gente, atraer público a su movimiento, como una forma de justificación de ese movimiento. Ah, se van por la vía fácil, por una vía sencilla y, y es al final de cuentas una corrupción que se está haciendo en todo el sistema político de México. Ok. Y digo, no solamente pasa aquí en México, sino pasa en todos lados, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, con no sé, un ejemplo, a Arnold Schwarzenegger, cuando fue gobernador de California, también. O sea, no solamente es aquí en México, sino en varias partes. Sí, sí, comprendo. Italia tuvo a un dueño de televisión, ¿no? En México hay un dueño de televisión que quiere ser candidato en las próximas elecciones presidenciales. Sí, sí, es una tendencia que hay en algunos países, o el presidente de Ucrania mm, tal vez les suene extraño lo que voy a decir, pero es un payaso, es decir, mm, no lo estoy insultando diciéndole payaso, sino que él era un cómico en televisión, que funcionaba en televisión y llegó a la presidencia de Ucrania con el apoyo de los Estados Unidos. Este, a México tuvimos a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? De gobernador de Morelos. En fin, es una tendencia que ha habido, no mayoritaria, pero una tendencia que hay también en la política, por ejemplo, en las gubernaturas en México, pero también están los políticos profesionales. En fin, es una discusión. Este, y en el caso del Servicio Exterior Mexicano, pues es la eterna pelea de las personas del Servicio Exterior Mexicano, profesionales, que en lugar de ser nombrados ellos como embajadores, se nombran a políticos, ¿no? Digo, yo no soy del Servicio Exterior Mexicano y mm, no tengo emociones, ¿no? Involucradas en mi análisis, y desde mi perspectiva, pues no es que esté mal del todo, ¿no? O sea, sí debería privilegiarse eh, a, a los del servicio exterior, de carrera, pero no significa que esté del todo mal que se nombre a políticos. Pero bueno, es una discusión, ¿verdad? Ciertamente es una discusión. Necesito un minuto. Em, bueno, estamos mm, hablando de las inmunidades, ¿no? Tanto en diplomáticos como en cónsules, personas diplomáticas, personas cónsules. En la inmunidad de jurisdicción civil hay algunas excepciones para las personas diplomáticas, y en las personas cónsules, pues es funcional, está limitada estrictamente a actos realizados en el ejercicio de sus funciones, es decir, sí tienen inmunidades de carácter civil y administrativo con esa limitante. Eh, las personas cónsules no están obligadas a testificar ante ningún tribunal. Las, perdón, las personas diplomáticas no están obligadas a testificar ante ningún tribunal, y las personas cónsules pueden ser llamados a comparecer, pero no están obligadas a deponer sobre hechos relacionados con sus funciones. O sea, pueden
ser llamados a tribunales, pero no para cuestionar su función consular. Sobre otras cosas sí, pero no la función consular. En relación a la inviolabilidad de los locales, la, eh, el, el inmueble diplomático, se me olvidó bueno, la alegación, pues, la sede de la, mm, de la embajada, pues tiene inviolabilidad absoluta. Los agentes del estado receptor no pueden entrar sin consentimiento del jefe de la misión. Esta es una inmunidad que fue violada por Ecuador en la Embajada de México en Ecuador. En relación al consulado, esta inviolabilidad de los locales, no se puede entrar a los consulados, a la parte utilizada para el trabajo consular, pero el consentimiento se presume en caso de incendio o calamidad. Y en la clase pasada vimos algunos ejemplos de, mm, de sedes diplomáticas que menciona el embajador José Luis Vallarta Marrón en sus memorias eh, sin protocolo, se llama las memorias del embajador Vallarta Marrón. Los archivos son inviolables en todo momento y donde quieran, los archivos diplomáticos. Los archivos consulares son inviolables en todo momento y donde quiera que se hallen, es decir, es la inmunidad en la que son iguales tanto la inmunidad de archivos diplomática como consular. En relación a la valija oficial, no podrá ser abierta ni retenida en ninguna circunstancia la valija diplomática y la valija consular. Si hay sospecha de uso indebido, se puede solicitar su apertura ante un representante. Si se niegan, se devuelve a origen. Es decir, si yo soy cónsul, llevo una valija, se solicita que abra la valija consular, o sea, mi maleta, pues, si soy cónsul, y yo me niego, pues me devuelven, ¿no? O sea, vas de regreso. Pero bueno, si permito que se abra la valija consular, pues puedo ingresar. Bueno, si no estoy haciendo un uso indebido de esa valija. Cuando hay tensiones entre dos estados, dos o más estados, pues puede ser un mecanismo de coerción, ¿no? De un estado hacia el otro. Y bueno, la residencia particular de la persona diplomática goza de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la misión diplomática. Y la consular, la Convención de Viena establece que no se le otorga la misma inviolabilidad absoluta que a la diplomática. Es decir, en pocas palabras, tanto personas diplomáticas como personas consulares gozan de inmunidades, pero las inmunidades del personal eh, consular es limitada en comparación a la diplomática. ¿Cuántos consulados puede tener un estado en otro estado? Renata estará por ahí. Denise, Ailín ya participó, Carla Natalia, Carla Venecia, Andrea, Jimena o Sí, profe. a Carla. ¿Cuántos consulados crees, estimas que pueda tener un estado en otro estado? Mm, bueno, creo que pues, podría ser como las bajadas que podría ser varias, o sea, realmente dependiendo, digamos, del acuerdo que lleguen, o sea, digamos, si uno acuerda que pueden ser 5 alrededor del país, pues podría ser ese número, ¿no? O sea, no nada más es necesariamente una. Excelente, muy bien, Carla. Efectivamente, no, no solamente una, pueden ser varias. Juan Luis, adelante. Yo iba a decir algo similar, profe, que puede tenerse tantas como el país tenga relaciones con otros países. Muy bien, sí, pues las que admita, ¿no? El estado receptor. Gracias, Carla y Juan Luis. Pues miren, México, ahí ven el mapa
de los consulados que tiene México en los Estados Unidos, son alrededor de 50. Eh, ¿Cómo se establecen los consulados? Pues es consentimiento. O sea, México no podría tener alrededor de 50 consulados en los Estados Unidos si no hay consentimiento por parte de Estados Unidos. El consentimiento diplomático implica el consentimiento consular, es decir, si admito embajada, eh, esa admisión de embajada incluye admitir consulados, uno o más consulados, pero la ruptura diplomática no necesariamente incluye la ruptura consular, porque la diplomática es la ruptura de funciones de representación. Por ejemplo, México rompió relaciones con Ecuador, es decir, no hay embajada, no hay embajador de Ecuador en México y no hay embajador de México en Ecuador, pero sí hay consulado de Ecuador en México. Creo, puede ser, no lo he verificado, que tengamos funciones consulares en Ecuador, es decir, actas de nacimiento, testamentos, etcétera. Eso no se interrumpe porque son actos privados y no son en ejercicio de representación. De forma similar puede ocurrir con Cuba. Recientemente Ecuador retiró al personal diplomático cubano en Ecuador para quedar bien con el patrón, es decir, con Estados Unidos, porque tenía una reunión próxima con los Estados Unidos en Miami, una reunión de gobiernos conservadores, de políticamente podríamos llamarles de derecha, y para quedar bien con el patrón, pues corrieron al personal diplomático. No estoy seguro, pero es probable que se mantengan las relaciones consulares, aunque no las diplomáticas, pero es probable que se mantengan las relaciones consulares. Es decir, a reserva de confirmar esos dos datos, si México mantiene la función consular en Ecuador y Cuba mantenga la función consular en Ecuador, la ruptura de relaciones diplomáticas no incluye necesariamente la ruptura de relaciones consulares. Un estado puede tener una sola embajada, no puede haber dos embajadas de México en Estados Unidos, no puede haber dos embajadas de Estados Unidos en México, pero puede tener múltiples oficinas consulares divididas por circunscripciones. ¿Cuántos consulados tiene México en Estados Unidos? Pues alrededor de 50. ¿Cómo se clasifican los consulados? Bueno, aquí en esta tabla pueden ver no solo los consulados de México en Estados Unidos, eh, este, también tenemos consulados, por ejemplo, en Barcelona. La exgobernadora de Sonora, por ejemplo, es cónsul de México en Barcelona, es del PRI, ¿no? Es decir, es otro de los casos en que se nombra una política como en este caso cónsul. Eh, Subrayé Caléxico, pues puesto que es la frontera con Mexicali, donde soy oriundo. Subrayé la de Estambul, que me llamó la atención. O sea, una en China, Guangzhou. En La Habana tenemos consulado, en Miami, en Nueva York, en Río de Janeiro, en San Bernardino, que está cerca de Los Ángeles, en San Diego, en Shanghái. Y en fin, ahí pueden ver una, eh, los consulados que tenemos, ¿no? En el exterior. Sobre todo en los Estados Unidos, tenemos muchos consulados en los Estados Unidos, alrededor de 50. ¿Cómo se clasifican las oficinas consulares mexicanas? Hay sección consular que está integrada a la embajada. Hay consulado general, que es la más importante, digamos, porque a un consulado general puede haber eh, este, agregadas, ¿no? Consulados agregados. Es la oficina a cargo de un funcionario consular, usualmente con rango de cónsul general. De ella dependen, o sea, del consulado general, dependen los consulados y agencias consulares localizados dentro de su circunscripción. Eh, Son consulados propiamente dichos. ¿Qué es un consulado propiamente dicho? Es una oficina a cargo de un funcionario consular. De esta representación pueden depender algunas agencias consulares
¿Qué es una agencia consular? Es una oficina a cargo de un funcionario consular que posee una jerarquía menor a la de los consulados debido a que su circunscripción es muy limitada, es decir, es un consulado, una agencia consular tiene menor rango por razones de circunscripción limitada. Es decir, a lo mejor está en un poblado que no tiene mucha población, pero es relevante. Eh, la, y el consulado honorario que ya mencioné está a cargo de un cónsul honorario, puede ser nacional o extranjero. Ya les mencioné el ejemplo de un empresario mexicano que era cónsul hasta el día de ayer de Filipinas, pero por razones de carácter penal, de investigaciones penales de la Fiscalía, se le retiró la autorización para ser cónsul honorario de Filipinas. Es mexicano. ¿Puede México nombrar a una persona empresaria como cónsul honorario en el extranjero? Pues ya respondí que sí, ya está respondida esa pregunta. ¿Puede México permitir que un empresario mexicano sea cónsul honorario en un estado extranjero? Pues sí, sí, sí puede. Están respondidas ambas preguntas. De aquí pueden ver otro ejemplo. El consulado honorario de México en Valencia es un español de nombre Pablo Romá Boorques. Esto está tomado de la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es información pública. ¿Y quién es él? Esto está tomado de la información de prensa española. Es parte de una firma de fiscales de España. O sea, tiene un despacho fiscal en España y es hasta donde yo revisé, supongo que es información, digamos, válida todavía, en tanto que está tomada de la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues sí, es el cónsul honorario de México en Valencia. ¿Qué es un cónsul honorario? Pues pueden ser nacionales del estado receptor, por ejemplo, este español, que es nuestro cónsul, según la información que yo busqué, en Valencia. Cónsul honorario en Valencia. Es un cónsul para México, cónsul honorario para México en Valencia. Y es español. Sus inmunidades son mucho más restringidas que los cónsules de carrera, las personas cónsules de carrera. México suele designar a empresarios locales como cónsules honorarios para promover inversiones. Ya les mencioné un ejemplo, aunque no es el más feliz, y es este. Estas son las notas de prensa que llegaron ayer, se publicaron ayer, se informaron ayer, que dice, ¿no? El portal de Sin embargo, que es el portal que a mí en lo personal me gusta informarme en ese portal. Soy usuario de ese portal. Recomiendo ese portal de Sin embargo, que dice así: el cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara es destituido por nexos con el cártel que se menciona ahí en la lámina. De acuerdo con las autoridades, el diplomático destituido, bueno, le llama diplomático aunque es un cónsul, ¿no? Es parte de otras empresas inmobiliarias y de hidrocarburos con sede en Guadalajara, Jalisco. ¿Quién es este cónsul, cuyo nombre pueden ver en la lámina? Fue nombrado cónsul honorario el 27 de febrero del 2002, ya tenía más de 20 años como cónsul honorario durante el gobierno de Vicente Fox y fue ratificado el año pasado por la administración de la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, su circunscripción abarcaba los estados de Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, donde realizaba labores de promoción comercial y turísticas, así como de asistencia y apoyo sin percibir remuneración alguna. Eh, y bueno, hay otra nota de prensa que dice que es de una familia acomodada. La empresa se llama, bueno, ahí está el nombre de la empresa, presuntamente utilizada por el cártel que se menciona ahí en la lámina. ¿Cómo se regulan las relaciones consulares? Se regulan las relaciones consulares.
Los estados extranjeros pueden adquirir en México la propiedad privada de bienes inmuebles para el servicio de sus embajadas o legaciones. Por razones de tiempo voy a avanzar un poco más rápido. Sí, sí pueden adquirir bienes inmuebles con las restricciones del artículo 27 constitucional. Pero bueno, como las embajadas están en la sede de los poderes federales, en el caso de México, pues no hay restricciones para la adquisición de inmuebles. No es frontera y no estamos en la playa, entonces se pueden adquirir inmuebles para embajadas. La embajada de Cuba, por ejemplo, en México fue una donación del gobierno mexicano a Cuba en los años 70. Sí se regulan, ¿cómo se regulan las relaciones consulares? Es decir, las actividades que realizan las personas cónsules, pues convencionalmente, es decir, hay una convención que regula las funciones consulares. Es el instrumento principal que regula las relaciones consulares, las facilidades consulares y las inmunidades consulares. Me refiero a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, una de las convenciones más importantes en derecho internacional que regula esta materia. Perdón, o sea, estaba pensando en la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, que es otra convención de las más importantes. Esta es la más importante, pues esta es la convención que regula las relaciones consulares. O sea, es la más importante en materia de regulación consular. Entró en vigor para México en 1968 y es la codificación universal de la materia. ¿Existen convenciones consulares bilaterales? Sí, sí existen. Aquí en la lámina pueden ver. Tenemos con China, Polonia, Bulgaria, Reino Unido, la URSS, actualmente Rusia, Brasil. La de Brasil es específica para excepciones en materia de legalización, es decir, un tribunal brasileño puede turnar a un tribunal mexicano sin necesidad de legalización, es decir, sin necesidad de que pase por la vía consular para que tenga valor como documento probatorio, como documento público. Tenemos con, bueno, ya había mencionado el Reino Unido, bueno, el Reino Unido, la Gran Bretaña, tenemos con los Estados Unidos de América, tenemos con Panamá. Tenemos una con Italia que data de 1910 para la regularización de los matrimonios ante agentes diplomáticos o consulares. Luego, entonces, sí, sí ya existen tratados bilaterales en materia consular. Complementan la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 en aspectos específicos de cooperación judicial y asistencia. Eh, los ejemplos están ahí en la lámina. Esta lámina resume de qué se tratan, ¿no? De cuál es la materia. Por ejemplo, Brasil, como les mencioné, es para la excepción de la legalización consular. La de Italia es tal vez un anacronismo ya, pero bueno, sigue vigente esta convención entre Italia y México para el reconocimiento de la validez de los matrimonios celebrados entre nacionales ante sus respectivos ministros o cónsules. Con China también para regularizar matrimonios, con Estados Unidos para eh, certificar la legalización de firmas, legalizar escrituras, contratos, etcétera. Con Panamá para regular funciones del juez del Estado civil. Con Polonia, regularización de matrimonios. Con la URSS, hoy Rusia, también matrimonios, divorcios. eh, con Bulgaria para legalizar, autenticar o certificar firmas, documentos y traducciones. Es, Esto de las traducciones pues es interesante porque mm, es una particularidad, ¿no? Creo que es una particularidad de la Convención Consular Bilateral con Bulgaria. Y bueno, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. ¿Puede la presidenta nombrar a cónsules generales en México? Sí, tiene esa facultad. Así lo establece la Constitución, el artículo 89, la fracción segunda le da la facultad de remover a cónsules generales. Y la fracción tercera del mismo artículo
establece el procedimiento de nombramiento de cónsules generales. ¿Cómo se nombra un cónsul general? Pues es propuesto por el Poder Ejecutivo al Senado de la República. Lo mismo los embajadores, como se ve ahí en la lámina. Las personas mexicanas condenadas a la pena capital en los Estados Unidos, ¿se les puede brindar protección consular? Sí. De hecho, hay programas específicos de esto. Aquí en la lámina pueden ver los datos de la Dirección General de Protección Consular, que es una dirección, una DG de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí están las funcionarias que son parte de esta Dirección General de Protección Consular. Y aquí están las funciones que realiza esa Dirección General de Protección Consular. Eh, Aquí en la lámina pueden ver la titular actual, bueno, en la lámina anterior también. Y esto está tomado de la exposición que dos funcionarias hicieron en el taller de reciente realización, taller de Derecho Internacional, coordinado por la Universidad Iberoamericana, en particular por una colega, una amiga, la doctora Virginia Petrova, de origen búlgaro, eh, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre la Iberoamericana y la Secretaría de Relaciones Exteriores se coordinó, se organizó este taller. Y aquí se mencionan las funciones de esta Dirección de Protección Consular. Y voy a mencionar los programas de esta dirección. México destina más de 100 millones de dólares, según esta exposición, en programas como de asistencia jurídica a casos de pena capital en los Estados Unidos. Ahí pueden ver las siglas, sus siglas en inglés en la lámina. Otro programa es de asesorías legales externas. Otro programa es el de Defensoría a Personas Mexicanas en materia penal. Hay dos de materia penal, o sea, la de pena capital, que es la más grave, ¿no? Y otras de materia penal. También esta Dirección de Protección Consular funge como autoridad central en materia de pensiones alimenticias y restitución internacional de menores bajo convenios de la Haya. ¿Qué es la restitución internacional? Cuando los padres se divorcian, el derecho de custodia queda a cargo de uno de los dos, sea el padre o la madre. Ya no necesariamente queda a cargo de la madre. Tradicionalmente quedaba a cargo de la madre. eh, y si el padre o la madre que tiene el derecho de visita viola esos derechos, el derecho de custodia que determina el domicilio del menor o de la menor, pues entra en funciones la restitución internacional. Dicho en otros términos, o sea, si yo soy el padre, tengo el derecho de visita y a mi hija me la llevo en violación al derecho de custodia y la eh, no sé, me la llevo a otro estado, me la llevo a Baja California, no la restituyo, o sea, eh, impido el ejercicio del derecho de custodia que tiene la madre, en este ejemplo hipotético, yo no tengo hijos, este, o me la llevo del país, no sé, tengo el consentimiento de la madre para llevarla a Estados Unidos y allá en Estados Unidos tomo la mala decisión de no devolverla a su mamá, que ejerce el derecho de custodia, ¿no? Pues esta dirección funge como autoridad central, es decir, viabiliza la aplicación de la Convención de la Haya sobre restitución internacional de menores. En pocas palabras, que yo, en este ejemplo hipotético, devuelva a la hija a la madre que ejerce el derecho de custodia. Y ahí les voy a pedir que lean en otro momento, con detenimiento, esta lámina sobre otras funciones que tiene la Dirección General de Protección Consular. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, profesor. Bueno, pues aquí damos por finalizada la grabación.